No, no era malo, era, visto lo visto, era el objetivo para los últimos minutos, pero lo que no se puede hacer es dejar todos los deberes para el último momento. Era un partido que se podía haber competido más, incluso, no digo, sí digo, se podía haber ganado, compitiendo bien, pequeños detalles, todos los minutos, pero bueno, es lo que hay. Se había puesto ya muy complicado el partido, ¿no? Con ese 0-17 prácticamente para el minuto 30. Sí, y han demostrado orgullo y han intentado volver en el marcador y hemos terminado muy buena primera parte, pero la falta de disciplina, 2 tarjetas amarillas en la segunda parte, es jugar con una menos durante 20 minutos, es muchísimo tiempo, y los fallos de placaje, pero bueno. Además también que ellos han demostrado que en delantera han estado muy fuerte y que también han tenido mucha velocidad en 3/4, ¿no? Han hecho un partido bastante completo. Ellas son unas guerreras, son unas campeonas, de la 1 a la 15 son unas campeonas, y los cambios que han hecho han mantenido buen nivel. La verdad que me ha emocionado verlas jugar. Como decías, Beñat, destacamos el lado positivo que se puede sacar del partido y es esa reacción que ha tenido el equipo cuando prácticamente estaba todo perdido. Sí, es que cuando quieren, pueden, ese es el tema, pero tienen que querer durante 80 minutos y eso es responsabilidad nuestra de los entrenadores, mantener alta intensidad y exigencia de concentración durante los entrenamientos para que eso se transfiera a los partidos. Lo vamos a trabajar y seguir trabajando. Tú que has sido jugador, ¿no? Es duro estar en el campo cuando no te sale nada de lo que estás haciendo. Sí, la verdad que sí les ha salido cosas, pero eran pequeños detalles y se perdía el balón o alguna pequeña indisciplina y ya teníamos que ir marcha atrás. No lo he visto, también he visto jugadoras dándolo el 100%. La verdad que en cuanto a eso estoy orgulloso, falta trabajar el juego un poco más, los pequeños detalles, y lo dicho, que lo vamos a sacar adelante. Es muy complicado, ¿verdad? Porque prácticamente han estado ellas de 80 minutos del partido, han estado 65 o 70 en vuestro campo y costaba salir, y eso también en la moral del jugador hace mucha mella, ¿no? Sí, pero la verdad que ellas han aprovechado y han puntuado. Nosotros cuando hemos llegado ahí también hemos puntuado, esa es la diferencia, que ellas han estado más tiempo en territorio contrario. Pero es lo que, a lo que te refieres de que es difícil estar detrás del marcador y así, llega un momento que tienes que centrarte solo en la siguiente jugada, da igual el marcador. Sé que es duro porque vas perdiendo, pero lo único que puedes hacer es la siguiente jugada, y es lo que han intentado hacer al final de la primera parte y en algunos momentos de la final de la segunda parte. Hay que hacerlo durante 80 minutos.